Mira, Carlos, además de hablar del rol que tienen los psicólogos hoy, yo quiero enfocarme justamente en el tema de niños, niñas y adolescentes, por este debate que está abierto en la sociedad, que además no es la primera vez que se pone en el tapete el tema de cómo deben usar niños, niñas y adolescentes el Internet, los juegos, la información, las redes sociales. Sí, es un tema, primero no es nuevo, y no es un tema solo de Venezuela, es un tema que hay una discusión global de cómo generamos entornos de protección a los niños en redes sociales, en espacios digitales. El Estado tiene la obligación de proteger a los niños, sin duda, y en función de esa protección, bueno, creo que hay que pensar cómo establecer un marco regulatorio de protección, sin que eso signifique Y desvirtuar. si me permites el comentario, Carlos, la obligación que tiene el Estado la comparte además la sociedad y la familia. Sí, sí, y esas regulaciones, ojo, no solo Venezuela está dando un debate así, sino otros países, incluso hay procedimientos judiciales de indemnizaciones frente a cualquier tipo de daño que se ha ocurrido en función a las redes sociales. O sea, no es un tema de Venezuela exclusivamente. Exactamente. Pero esta regulación tiene que hacerse de forma compatible a los derechos y que queriendo regular no cercenemos espacios de libertad de expresión, de participación, de búsqueda de información. O sea, hay que buscar el justo equilibrio. Pero, es donde yo vengo con la reflexión, solo regular sin ningún otro tipo de acción es insuficiente. Además, tienes el reto de, bueno, cómo logras implementar una ley en esos términos. Pero eso tiene que ir acompañado de educación, tiene que ir acompañado de formación. Muchísimo. Y si tú me permites el comentario, yo quiero recordar que la alumna tiene un especial énfasis en ese tema de la educación para varias cosas, para el uso responsable del tiempo, para una serie de temas. La ley orgánica de educación también tiene esas disposiciones. Entonces yo lo que siento es que hay, por un lado, una deuda legislativa en algunos aspectos que han avanzado, y otra es una deuda desde las instituciones de gobierno y la propia sociedad en hacer énfasis en ese punto de la educación. Sí, a ver, la ley, como tú bien dices, la ley reconoce el derecho a la educación crítica en medios de comunicación y eso incluye entornos digitales. Pero el problema no es la herramienta, el problema es el uso que le damos a la herramienta. Porque por otro lado, los niños y todos los ciudadanos tienen derecho a recibir y buscar información, tienen derecho a expresarse. Y estas plataformas, bueno, es uno de muchos canales que hay de comunicación. Pero evidentemente, como los niños enseñamos a cruzar la calle y poder transitar en las calles, hay que hacer lo mismo para poder transitar en el entorno digital y hacerlo de forma segura. Entonces, lo que yo insisto, solo regular sin otro tipo de medidas va a ser insuficiente. Porque fíjate, estos retos virales donde hay adolescentes que han perdido la vida o han estado lastimados, queremos atacar la consecuencia, pero no necesariamente vemos la causa. Probablemente un adolescente que se vincula a un reto viral, participa, probablemente tiene temas de autoestima, tiene un contexto familiar con dificultades, escolar, comunitario. O sea, hay diversas aristas frente a este problema. No solo privar a los chicos de la herramienta. Y yo creo que las escuelas, y coincido contigo, tienen como la tarea importante de incorporar estas tecnologías a las estrategias de aprendizaje. Y yo lo comenté ayer en una actividad que hubo, y lo quiero repetir hoy. Hay que escuchar a los muchachos. Sí. Hay que ver esta participación. Ellos cómo ven este tema, ellos qué proponen, qué es lo que consumen en términos digitales, por qué lo consumen, qué les llama la atención, cómo ellos mismos generan pautas y protocolos de protección. Entonces no podemos tomar decisiones que afecten a los niños sin escuchar a los niños. Además, en el espíritu, en el mejor espíritu que tiene la alumna, porque justamente ese es uno de los elementos que cambió con esta ley, la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que es tratarlos como sujetos de derecho. Sí, y abrir espacios de participación y de consulta. Es decir, nosotros reivindicamos el rol que tienen los estados, no solo Venezuela, todos los estados, de poder generar condiciones seguras en el entorno digital. También el sector empresarial, los prestadores de servicios tienen que tener políticas de salvaguarda, bueno, para poder tener, entre otras medidas, canales de denuncia y de reporte frente a contextos digitales. Entonces, esto es una discusión global. Incluso hay una observación general número 24 del año 2019 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde da algunas pautas a los estados del sector empresarial. Y lo que dice, bueno, si bien es cierto, es que hay que proteger, hay que también tener una justa balanza el tema de la libertad de expresión, de la información. Y fíjate, un llamado a los padres. Estas redes tienen límites de edad.
y que les corresponde a la familia, bueno, garantizar el cumplimiento de los límites de edad para el acceso a estas redes sociales. Cosa que no es nada fácil, por cierto. Sí, ¿cuál es el problema? Que las redes sociales se han convertido en los grandes cuidadores de nuestros hijos. Sí. Vivimos en un entorno cotidiano muy exigente. Bueno, yo veo a madres con bebés de un año y algo que les dan el teléfono para que se diviertan con una... Claro. Yo con los recursos, con la información que puedo tener también lo hago. Voy a cocinar, mira, aguántame aquí con el celular mientras yo termino de cocinar. Eso nos pasa a todos. Pero bueno, ahí los papás tenemos que ser conscientes cuál es nuestro rol y las implicaciones de dejar a los niños solos. Porque uno no sabe quién está al otro lado de la pantalla. Pero hay que tener a los niños y a los adolescentes sujetos activos a su propia protección. ¿Eso qué implica? Hay que hablar de esto con los niños y con los adolescentes. Sí, yo coincido contigo, y otra cosa que creo que es importante para madres y padres, lo digo porque lo practico, es ver los contenidos también, que de repente no nos llaman la atención, no nos enganchan, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que es importante saber qué están viendo nuestros hijos. Sí, hay que cerrar las brechas digitales. Los niños son nativos digitales. Sí, sí, definitivamente. Un bebé y probablemente te lo vas a ver desbloqueado. Nosotros somos migrantes digitales, nosotros aprendimos a usar la tecnología. Entonces, un papá no puede monitorear algo que desconoce. Entonces, ahí es importante el monitoreo no invasivo. ¿Qué significa monitoreo no invasivo? Hablar de nuestras cosas con los muchachos, compartir ese espacio juntos. No tratar de imponer nuestros puntos de vista, escuchar el punto de vista, y frente a eso el padre tiene que dar un acompañamiento pedagógico. Mira, esto no lo debería por estas razones, creo que esto está distorsionado por estas razones, y si la situación se nos sale de las manos, consideramos que hay una adicción, porque la adicción no solo es al alcohol o a otras sustancias, también no sabemos qué hacer, cómo abordarlo, hay que pedir ayuda. Ayuda a psicólogos, especialistas que nos den herramientas para poder generar alternativas en la familia, para desconectar a los niños de la tecnología y darle alternativas distintas al deporte, al juego, a la recreación, pero también enseñando que la tecnología forma parte de nuestra vida. Y una parte que ya no vamos a poder eliminar, o sea, a menos de que tú tomes una decisión radical de irte a un sitio donde no haya ni electricidad, pues mira, va a seguir siendo parte de nuestra vida. El mundo no funciona así. Los servicios comerciales, incluso los servicios gubernamentales se están digitalizando. Los servicios de entretenimiento. Entonces, esto llegó para quedarse. Y fíjate que la pandemia nos aceleró el proceso. Entonces, si en pandemia los colegios persiguieron a los muchachos para que se conectaran, tuviesen la cámara prendida, usaran las aplicaciones, volvimos a la presencialidad y eso lo olvidamos. No lo podemos olvidar, tenemos que incorporarlo, entendiendo la potencialidad que tiene y valorando los riesgos que también tiene. Estamos conversando con Carlos Trapani, él es abogado y coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP. Además es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, ¿qué rol pueden jugar los psicólogos, las psicólogas en estas tareas de las que estamos hablando, que van desde las tareas que tenemos madres y padres, las que tiene la escuela, las que tiene la sociedad en general y las que también tienen los niños, las niñas y los adolescentes? Mira, nosotros desde SECODAP hemos valorado la salud mental como derecho. La salud mental es un estado de bienestar que puedan las personas tener recursos de afrontamiento a las tensiones cotidianas de la vida. Las tensiones cotidianas de la vida siempre van a estar presentes, solo que tenemos que desarrollar recursos para poderlas sobrellevar. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos caemos y nos fracturamos, corremos inmediatamente a una emergencia y un médico para que nos puedan atender. Pero cuando nos sentimos tristes, desanimados o cualquier malestar desde la emoción, nos hacemos los locos o dejamos que eso corra, que eso pase, y eso no debería ser. Tenemos que cuidar tanto lo físico como lo mental, y nosotros reivindicamos el tema de la salud mental. Y sobre todo como en Venezuela logramos tener servicios de atención en salud mental individual y grupal de alta calidad en todas partes del país. Porque tenemos una realidad y un gran desafío como país, es cómo garantizamos la universalidad del acceso a estos servicios, porque son muy pocos y en algunos estados son inexistentes. Mientras más me alejo de la capital, más desatención hay. Entonces, eso es como un gran desafío que hoy en el Día del Psicólogo, vale la pena alzar la voz para que estos servicios se multipliquen, se fortalezcan y que todas las personas prioricen su salud mental. Tuvimos momentos difíciles, complejos, donde el adulto está fatigado, está estresado, y generalmente ese estrés, esta fatiga la depositamos en los niños.
Entonces, bueno, es importante cuidarnos para poder cuidar, y es importante también entender que un niño también se puede deprimir. Sí, y incluso niños de corta edad pueden sufrir depresión, porque hay que recordar que la depresión particularmente tiene también un componente fisiológico. Sí, sí, hay muchas variables. Entonces, como cuidamos nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestra mente. Es el llamado que nosotros hacemos y valorarlo como derecho y reivindicar la obligación que tiene el Estado de poder generar políticas públicas, bueno, que todas las personas estén protegidas en su salud mental. Y es un desafío importante, Carlos, porque yo creo que ese desafío quedó dramáticamente expuesto cuando en el momento de la pandemia. Cuando, bueno, el encierro nos puso, yo creo que el encierro, por un lado nosotros nos encerramos en la casa y por otro lado se abrieron las puertas de esa caja de Pandora que es el tema de la salud mental, ¿no? Sí, fíjate que el SECODAM, nuestro servicio, inició en el año 2017. Inició en el contexto de protestas y manifestaciones públicas que hubo en ese momento. Y en esos contextos de violencia, vimos personas con afectaciones importantes de salud mental, especialmente niños y adolescentes. Durante todo estos años, bueno, empezamos con un psicólogo, que era Abel Saraiva, y ahorita tenemos la fortuna de tener 21 psicólogos, ¿no? El año pasado atendimos 13.000 personas de forma gratuita en SECODAP. Y si nosotros lo hemos logrado consolidar con el apoyo de muchas organizaciones y particulares y gente que ha apostado a estos servicios, pero también el Estado tiene que hacer lo propio. Sí. Creo que es importante atender a los niños su salud mental. Creo que es importante darle recursos de afrontamiento y el manejo de las emociones es importante. Y la escuela, insistimos que la escuela es un espacio privilegiado de protección. No solo los niños necesitamos que aprendan a leer, a sumar o a multiplicar, sino que aprendan a identificar las emociones y cómo las pueden controlar. La emoción es innata a la persona. Así es. Pero lo que a educar es cómo reacciono frente a la emoción. Pero además es un error grave pensar que las emociones están separadas de la racionalidad o incluso de la fisiología, pues. De los procesos biológicos. Yo creo que hay una interrelación profunda entre los procesos biológicos, fisiológicos, las emociones y la racionalidad. Ninguno de esos procesos está separado. Sí, no soy psicólogo y no quiero meterme en estas Claro. Pero lo que yo te puedo decir en base a la experiencia que hemos tenido en SECODAP, como me siento, así me comporto. Sí. Entonces, hacemos un gran marcador de nuestro desempeño. Entonces, si tenemos una sociedad triste, deprimida, ansiosa, vamos a tener dificultades de rendimiento, de productividad, de convivencia, de comunicación. Entonces, bueno, ahí yo creo que es importante que este tema sea una prioridad. No solo hablar de esto porque es el Día del Psicólogo, sino que esto sea una conversación cotidiana en todos los espacios, en todos los ámbitos. Y el adulto modelar, creo que si hablamos de niños, el adulto y especialmente las autoridades tienen que modelar un comportamiento acorde a esta necesidad de preservar nuestra salud mental. Bueno, es un desafío importante que tenemos en el país, que tiene el Estado en primera instancia, que tiene además la obligación de garantizar el derecho a la salud mental. Sino también para la sociedad en general, para la escuela, para madres y padres. O sea, hay importantes desafíos y bueno, nosotros esperamos que psicólogas y psicólogos de la patria nos ayuden a justamente abordar esos desafíos con certeza, ¿no? Así es. Carlos, quisiera volver un poquito sobre el tema de los retos. ¿Ustedes han podido atender a niños, niñas, adolescentes que hayan participado en este tipo de retos en redes sociales? ¿Han hecho alguna sistematización de datos sobre lo que se ve en esos niños y niñas adolescentes? Sí, en términos de retos en esta coyuntura, no. Hemos sí tenido niños con alteraciones del estado de ánimo y uno de los detonantes puede ser el tema de la tecnología. Ya. Fíjate que no es nuevo. Hace unos años había un reto, que generaba asfixia. Sí. Estaban en el cuello hasta que la persona se desmayaba. Eso fueron de las primeras manifestaciones de retos virales. Creo que es importante hablar de esto con los muchachos. Creo que es el primer paso que tenemos que dar. Y sobre todo atender la salud mental de los adolescentes. Tenemos que romper la fantasía que prohibiendo, restringiendo, les vamos a generar mayor seguridad y mayor protección. Porque los adolescentes van a buscar otras formas de informarse, de comunicarse, de ver estas cosas que llaman la atención.
atender los casos a tiempo. Yo siempre digo, hay que estar atento a las señales de alarma. ¿Cuáles son señales de alarma que hemos identificado en SECODAT? Bueno, si el niño tiene un cambio de comportamiento inusual, el niño pasa muchísimas horas y tiene un descontrol en las horas de sueño, tiene un descontrol en el tema de la alimentación por estar conectado, tiene conductas por imitación, quiere imitar a lo que ve o moverse como lo que observa. Bueno, esos son señales de alarma. O quiere estar solo para estar conectado. Bueno, frente a todos esos elementos hay que estar atento y pedir ayuda. Y sobre todo, la mejor intervención es la prevención. Te agradezco, Carlos, que nos hayas dado estos minutos. Vale, un saludo muy especial a todo el equipo de SECODAT y especialmente a los psicólogos y psicólogas que allí trabajan. Seguro, lo daré en tu nombre. Gracias, era Carlos Trapani, abogado y coordinador del programa de Buen Trato de SECODAT. Hacemos otra